los padres con los hijos y después los hijos con los padres de una manera muy especial. Pero quiero, antes que entremos en materia, quiero contarles, tengo hermanos muchos testimonios que tiempo no hay, pero quiero contar unos de ellos en la enseñanza, en la plática de hoy de la palabra de Dios. Dios ha venido moldeando y transformando mi vida de alguna manera y de muchas maneras. Cuando yo me gradué el 2004, súmele hasta hoy, recién graduado estaba, Satanás no estaba contento que yo había sido graduado en Biblia, en la teología, y vino una prueba a mi vida y tuve un accidente el 2005 en junio, recuerdo la fecha. Estuve al borde de la muerte, hermanos. Tuve problemas con un golpe que recibí aquí en la cintura, en la columna. Por un poco no me quedé en silla de ruedas. Tuve 5 costillas fracturadas y la mandíbula quebrada. Tengo quebrada aquí la mandíbula en el centro y tengo quebrado aquí. Y se me desconectó acá en la sienta, bajo mi oído. Entonces me llevaron de emergencia al hospital de San Marcos, no había especialista por la mandíbula en ese entonces, el 2005, me llevaron a Shela. Fui internado en el Hospital Nacional de Shela en el 5º nivel. Allá me operaron de la mandíbula, yo tengo platines aquí en el hueso de mi quijada. Por eso si usted ve mi rostro, no está parejo mi cara, como hay una parte jalada, como que una parte más gordita y otra parte más delgado, porque no tengo cabal así los huesos. Estuve un año más o menos sellado la boca para que pegara mis huesos. Posiblemente el doctor me dijo, ¿quedas bien o no vas a quedar bien? ¿Vas a poder abrir tu boca o no vas a poder abrir tu boca? Dice que se abre 4 dedos en lo normal. Yo ya son 3 dedos. Posiblemente. Estando en la cama, después de ser operado, me dijeron, vamos a sellarle, pusieron fierros arriba y abajo y lo vendaron con hule, a modo que no se mueve para que pega ese hueso y puedas quedar bien. Después del año lo quitaron, yo tenía pena. Pero antes, estando en cama, postrado, yo le dije a Dios, Señor, si me gradué es para predicar tu palabra, para cantarte y exaltarte. Si no lo he hecho, quiero hacerlo. No permites que mi boca quede sellada y que no vaya a poder hablar y cantar y exaltar tu nombre. Quiero predicar tu palabra donde tú me llevas y me has preparado para eso. Sáname, Señor. Levántame, no quiero quedar en silla de rueda por mi columna. Me habían dicho que tenía probabilidades de gravedad. Como a los 2 años empecé a quedar normal. Al año me abrieron la boca y me empezaron a dar una caja de chicle para mascar por poquito, de manera que se fuera abriendo. Y así fue como Dios me llevó al ministerio a Chiapas como misionero. Y comenzamos a predicar la palabra, porque en el hospital yo le hice promesa a Dios: si tú abres mi boca, yo voy a testificar de tu poder y de tu nombre. Comencé, hermanos, en mi familia, mi esposa, ya llevamos a la familia, a mis hijos, ya los cargué bajo la lluvia, con un nailito, en los cafetales, en las montañas, en las lomas, en los cerros. Ya fuimos a la orilla del río, a campamentos, a estudios bíblicos, a evangelizar en todo tiempo bajo los rayos del sol, aguantando hambre, sed, cansancio. Ya lo hicimos de tal manera que queremos como padres demostrar un buen papel, un buen rol hacia los hijos como buenos padres. No ha sido fácil, hermanos. El rol de los padres en la familia es educar a los hijos, enseñarles educación a los hijos. ¿A qué edad dice que preguntaron a un sabio?
¿A qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos? Y el sabio contestó, a los 20 años antes de nacer, por lo menos, educando a su madre o a su mamá. ¿Se imagina? ¿A qué edad? Así que no hay edad. Así recién nacido puedes educarlo o puedes comenzarlo a hablar de Biblia estando en el vientre de mamá, cuando está embarazada. Empezarle a enseñar textos, te puede oír. Dice que los bebés estando en el vientre pueden oír los ruidos de afuera, escuchar tus oraciones por él o por ella. Y tú puedes educar a tus hijos desde esa edad y moldearlos. Por eso hay gente que viene queriendo educar a los hijos a los 18 años, cuando ya es mayor de edad. ¿Y dónde estuviste cuando era pequeño? Los padres debemos asumir esta responsabilidad. Los hábitos en la familia dejan profunda impresión en los niños y los forman. Modelamos nuestra dependencia de Dios cuando oramos por ellos. Primero de Samuel 1, 10 y 12. Vaya a la palabra del Señor. Vamos a estar usando Biblia, hermanos, en la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le gusta estudiar Biblia o se cansa, se aburre. Por supuesto que es cansado, pero debemos hacer un sacrificio, hermanos, de una manera especial en esta oportunidad. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 12. Cuando lo tenga, confirme con un amén para decir que está conmigo. 1:10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Esa era Ana. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo lo dedicaré, dijo Ana, a ti todos los días de su vida. Debemos como padres entonces dedicar a los hijos a Dios, como comenzando a orar por ellos. Hay una oración que bendice a los hijos cuando son pequeños, cuando están en el vientre, cuando van a nacer y los vamos a educar. Y hay una oración que libera a los hijos. Hay hijos rebeldes, hay hijos que de pequeños no quieren orar, no se acercan a orar en la comida, no se acercan ni a orar en el tiempo de oración familiar, o no quieren ir a la iglesia porque algo está mal. Satanás ahí está probando, está queriendo alejarte de Dios, pero ahí viene una prueba para ti, y ahí está un papel que tú debes orar por ellos, aun cuando estén ahí dormiditos. Debes poner tu mano sobre ellos y orar para que liberte esas vidas y sean cambiadas, orando por ellos. Cuando yo estuve en Chiapas, les digo que a mí ya me sacaron el garrote, las piedras, ya me quitaron la Biblia y me lo han querido tirar. Me han dicho que ya no predique más. En una ocasión en los cafetales me sacaron la 45, una pistola. Me sacaron de la cintura y me dijeron: aquí nadie viene a predicar. Yo tengo mi religión y mi religión es no ir a la iglesia. Yo aquí mismo estoy en la casa leyendo mi Biblia y yo aquí voy a estar, nadie me va a llevar al cristianismo. Así que te vas o te doy tu balazo. Y yo le dije: no me voy antes predicarte. Si voy a morir por predicarte el evangelio, no me importa, pero me voy a ir contento, me haces un favor. Para mí la muerte es para llevarme al cielo porque estoy preparado. Pero ¿qué hay de ti?, le dije. Eres tan valiente. La mayoría se ha corrido, dice. Entonces te voy a dejar escuchar la palabra de Dios. Sacó su silla, hablamos la Biblia y después dijo: eres bienvenido cuando tú quieres. Solo era una prueba para ver si tú huías de mi arma. Aquí lo tengo, mi pistola. Mire, en ese entonces yo le hice promesa a Dios porque mi hijo iba a nacer. Ahorita está sacando su carrera en el municipio de Tacaná. Le hice una promesa cuando estaba en el vientre a Dios. Le oramos una semana
con mi esposa a Dios de martes a martes. No le dijimos a la iglesia. Los hermanos estaban preocupados porque poquito era la ayuda que nos daban y yo no tenía dinero. Entonces, en Tapachula, en la ciudad, el niño, si es varón, va a nacer allá. En ese entonces eran 5,000 pesos para un parto en el hospital, lo que se tenía que entregar al hospital. Si era niña, eran 3,000 pesos. Entonces yo no tenía los 5,000 pesos. Dije, no voy a ir al hospital, aquí vamos a tenerlo por fe y voy a orar por ese niño, ese parto que va a ser aquí. Los hermanos me menguaban mi fe y me decían, vaya al hospital, ¿quieres que se muere tu esposa o quieres que se muere tu hijo? Llévalo al hospital, pero ellos no sabían porque yo no quería ir al hospital porque no tenía dinero. Yo predicaba la palabra sin dinero, sin necesidades, intereses de esa manera. Entonces, cuando terminamos nuestra semana de oración, el doctor había dicho que tu hijo no está bien. Tiene graves problemas y no va a nacer normal, va a ser operado. Cuando cerramos la semana de oración, el día martes, algo terrible pasó en el estómago de mi esposa y se movió la criatura y se acomodó de lo parado que estaba el niño, se acomodó. Y entonces decimos, gracias Dios por la respuesta. Le dijimos a los hermanos, ahí en la casa pastoral dio a luz mi esposa, a mi hijo. Me acuerdo de esa promesa, por eso la Biblia dice que orar por los hijos los formamos y modelamos cuando dependemos de Dios en oración. Ore por sus hijos, ore por su familia, que es un buen principio para formar hogares y familias integradas a nuestro Dios. Y hay muchos testimonios cómo Dios ha venido obrando en nuestra vida, hermanos. Es algo maravilloso, es algo que yo los tengo como que hubieran sido ayer, hermanos. Cómo Dios ha venido trabajando con el fin de que nuestra familia estén bien. Es un buen ejemplo, hermanos, para ellos. Como padres no solo vamos a educar a los hijos, sino debemos expresar autoridad. Dice, desde el comienzo, número 2, desde el comienzo los padres han recibido de Dios autoridad para dirigir el hogar, o sea, la relación familiar. Como líderes de la iglesia, es imperativo, o sea, es una orden que sepan gobernar los líderes su hogar. Y si nosotros sabemos gobernar nuestro hogar, podremos dirigir la iglesia. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 4 al 5 y 12? Dice que el anciano o líder debe ser irreprensible y que gobierne bien a sus hijos. Porque el que no sabe gobernar a sus hijos no va a poder gobernar a una iglesia. No va a poder a gobernar y a mostrar un buen ejemplo en la sociedad. Entonces se necesita autoridad como buenos padres. La mamá tiene que tener autoridad, el papá tiene que tener autoridad para gobernar a los hijos. Debemos saber gobernar. Hay hijos que se vienen a refugiar con mamá cuando el papá lo corrige. La mamá no va a alcahuetearla, no va a decir tu papá es culpable, le voy a decir que no te pegue o que no te llame la atención. No, dígale, te pegó o te regañó o te está corrigiendo con una razón, no te preocupes, vas a estar bien. Hay unidad y hay acuerdo, pero cuando alguien no está unido a eso, hay desacuerdo y no ese es el principio de la palabra de Dios. La autoridad también se hace palpitante en la disciplina. O sea que debemos siempre disciplinar a nuestros hijos de alguna y otra manera. Cuando mi hijo sacaba roja en sus calificaciones en el básico, yo le dije, hijo, no usarás el teléfono por unos meses. Le compré un teléfono de 2,000. Pero así como te doy, también habrán disciplinas para ti. Hasta que corriges tus calificaciones. No vuelvas a sacar roja y te pones al día. Ok, está bien. Cuando corrigió eso, le entregué su teléfono de nuevo. Él lo sabe y él me estará viendo.
Y le digo, debes ser un excelente hijo. No necesitas tener a papá detrás de ti para que tú seas obediente. Debes aprender ya a vivir tu estilo de vida. Pero hay una disciplina que los padres deben dar a los hijos. Una corrección que es correctiva y formativa para que ellos mejoren su calidad de vida. Recuerde que antes de ser padres somos hijos. Y debemos aprender a vivir bien y a obedecer, porque de lo contrario nos va a ir mal. En un camino vamos. 3. El patrón o el ejemplo que dan los padres en ser modelos que seguirán los hijos para bien o para mal. O sea, debemos dejar como buenos padres un patrón o un modelo para que los hijos sigan nuestro modelo. Para bien o para mal, depende de qué eres. Hay un padre que le dijo a su hijo, hijo, quiero que seas como yo. Pongas botas de cocodrilo, pongas pantalones de mezclilla, pongas tu chamarra de bronco, tu tejano de bronco y fumes como yo. Mira, estos son los meros machos, hijo. Y así lo vestía como él se vestía, así vestía a su hijo. El patrón que le das a tu hijo, eso va a seguir después, ya sea para bien o para mal, depende de que tú quieres dejar un legado en tus hijos. Vea usted el principio de la palabra del Señor. ¿En qué debe caminar un padre para que camine su hijo? Proverbios 27. Si alguien lo encuentra, mucho mejor que lo lea, hermano. 27. Camina, dice, en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Quiénes son los que nos sobreviven? Nuestros hijos. O los hijos de nuestros hijos. Pero antes de que nos sobrevivan, nosotros tenemos que caminar en integridad como justos. Eso quiere decir que vamos a dejar un buen legado, un buen modelo de vida a nuestros hijos. Felicidades a los de la música, hay que enseñar a los hijos porque los hijos deben aprender. Yo sentí el llamado a la música cuando una niñita tocaba una vihuela y un hermano tocaba un guitarrón con 3 cuerdas y el del requinto requinteaba sin uñeta con un pedazo de peine viejo ya blanco de tanta vejez en un parque. Entonces dije, yo también puedo. Cuando estuve en Chiapas formamos grupo allá, un ministerio de música. Enseñé de 0 para adelante y cantamos. Cuando estuve pastoreando en Canibal, tuve la rondalla de 10 hermanos que quisieran que yo llegara allá. Ahora acá en Norte Carolina tenemos la rondalla de 10 hermanos. El hermano que viene conmigo no me deja mentir, él es testigo. Y mire, vamos a modelar un estilo de vida para que ellos continúen. Cuando ya no estemos, ellos seguirán siendo los músicos de la iglesia, los que van a cantar. Pero si no modelamos eso, ellos van a seguir el reggaetón, música rock, música ratonera o saber qué estilo de música que no está bien. ¿Qué estarán escuchando? Ya no es música sacra. Ya no es música que agrade a Dios, el corazón de Dios. El mundo se está corrompiendo. ¿Qué clase de familia tendrán nuestros hijos? ¿Cómo serán sus gustos de su esposa? ¿Cómo serán sus hijos? Platico con mis hijos que son músicos ahorita. Los tengo con la rondalla y tenemos un trío por aparte con ellos. Mi hijo toca el bajo y otro acompaña y el requinto también. Nos gusta la música y les digo, ¿qué clase de hijos van a tener ustedes si no enseñan hoy? Así que vamos a dejar un buen legado para que nuestros hijos lo continúen haciendo como familia, porque si no, se va a perder la familia, hermanos. Eso es preocupante. Que un día vengan a pedir al pastor una pareja de homosexuales matrimonio, porque la ley lo acredita. Hay un artículo que dice que hay libertad y como el gobierno ya lo aprobó, por favor, pastor, nos cases o no nos cases. Hermanos, es preocupante. Por eso nosotros debemos estar ahí, hermanos, para que las familias continúen integradas y la educación
que sea siempre prioridad en la vida. 4, les enseñamos a los hijos en cuanto a lo moral, lo espiritual, lo personal y lo social. Cuando hablamos de estas 3 áreas, debemos enseñarle a vivir espiritualmente en Dios, a vivir moralmente, cómo debe ser su personalidad, su amistad con todos. También le enseñamos a vivir lo social, cómo se va a relacionar con la sociedad, qué clase de amistades y cómo va a ser su ejemplo. Y le debemos enseñar de alguna manera, hermanos, la palabra del Señor. Y este principio lo encontramos en Proverbios 22:6, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tal vez esta ya es una repetición de consejos para usted, pero se lo vuelvo a repetir porque es importante enseñarle a los hijos lo moral, lo espiritual, lo personal y lo social, para que ellos lo tomen y lo lleven cuando sean grandes y crezcan. Modelen ese estilo de vida para bien en su vida espiritual. Así que es importante, hermanos, cómo llevar al papel de los padres en la familia. 5, debemos tener comprensión y expresar compasión por nuestros hijos. Comprensión de sus hijos que se expresa en compasión. O sea, y cuidar hacia ellos. Si hay una queja de los consejeros de jóvenes, dice, que se oye con frecuencia, es que los padres no comprenden a sus hijos. ¿Se da cuenta? La necesidad de demostrar comprensión y compasión hacia los hijos existe desde la antigüedad, desde muy antiguo. Hay consejeros de jóvenes que dicen: te voy a contar mi problema, dicen los jóvenes, mi papá no me comprende. Mi papá no tiene compasión de mí, no se apiade de mí, no tiene misericordia de mí y ni me comprende, no me toma tiempo para que yo hable con él, no me escucha, no tiene tiempo para mí. Y eso es un papel importante que debemos de tomar. Quizá lo hemos dejado, pero es antiguo. En el Salmo 103:13. Versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el padre se compadece de los hijos. ¿Qué te está enseñando ahí a ser buenos padres? Que se compadecen de los hijos. No solo vamos a exigir disciplina, tenemos que compadecernos de ellos cuando nos necesitan. Compadecer es tener compasión y misericordia a ellos. Ellos nos necesitan como hijos, tienen problemas como hijos, tienen preocupaciones, tienen unas preguntas, tienen que resolver sus dudas, qué hacer con esto, o cuando se encuentren en este problema, en este detalle, o en el noviazgo, o algo que ellos caen. Ellos caen porque tienen miedo a papá, tienen miedo, tienen temor, no le cuenten sus problemas, sus cosas, y están encerrados. Y por eso toman decisiones fuera de lo normal. Un hijo que embarazó a su novia, dice, se quiso huir para Estados Unidos. Pero antes le había dado, según en la medicina, medicinas para botar a la criatura. Otro delito más grave. Y como no cayó, se quiso venir fugando para Estados Unidos. Pero el hermano de la muchacha, quien estaba embarazada, se dio cuenta y lo demandó. Era abogado y lo llevó donde lo encontraron y lo regresaron para allá a sufrir un castigo. ¿Por qué? Por no contar con papá. Porque papá no tuvo compasión de él, solo está para regañar y no vayas a cometer, porque el día que cometas vas a dejar de ser mi hijo, te voy a correr de la casa, o no cuentas conmigo, o no respondo. No, nosotros somos padres y debemos responder por ellos, amén. Debemos tener compasión con ellos, como el padre se compadece de los hijos. Ayudarlos en sus problemas, en sus necesidades. ¿En qué te puedo ayudar? Le he dicho a mi hijo que está aquí, es secretario de jóvenes, hermanos, y es comité de proyección, como están los hermanos ahí. Y le digo: hijo, cuando necesitas consejo o estás en problema, me ayudas o me dices, no me escondes,
soy tu padre y quiero ser tu amigo íntimo. Eso debemos hacer como padres, hermanos. Estar con ellos, entenderlos, comprenderlos y tener compasión. 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios 6:1 fue nuestra lectura. Ahí en el versículo 4. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces quiere decir que nosotros los padres debemos amonestarlos, hablarles cómo se debe vivir, enseñarlos, corregirlos, ayudarlos, estar ahí como consejeros. Pero también dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, que no haya maltrato hacia los hijos, sino una buena enseñanza, hermanos, de la palabra del Señor. 7. Así como también sabéis de qué modo, dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria, dice 1 Tesalonicenses 2:11. Quiere decir que nuestro papel como padres es exhortar a los hijos, exhortarlos a que sigan viviendo a la manera correcta, para bien y no para mal. Si desempeñamos nuestro papel y nuestra función como buenos padres, tendremos buenos hijos. Los miraremos que les vaya bien y seremos padres felices cuando a ellos les va bien. Qué bueno, nos vendrán a visitar algún día y nos dirán, gracias papá por los consejos, por ser buenos padres en nuestro papel. 8. En la familia se debe aceptar la individualidad de ambos o de cada uno. Mateo 16:13-15, es decir, cada hijo tiene su propia personalidad. Cada hijo tiene su identidad que lo distingue de los demás, de manera que es único en el mundo y no hay otro como él. ¿Se da cuenta? Si usted tiene 3, 4 hijos o 2 hijos, no los compare. No diga, sé como tu hermano hijo. Y no, es que cada quien es diferente. Aceptemos la individualidad de los hijos, de ambos. Cada quien es original en lo que es. Cada quien trae su propia personalidad, su cualidad. Solo usted instrúyelo en los caminos del Señor. Dijo un pastor, yo era tan malo cuando era niño, dice, que hasta le pegué a mi mamá, hasta me oriné detrás de mi mamá, dice, con el debido respeto, dice, fallé a mi mamá, pero después yo le pedí perdón, pero no sabía que Dios me tenía algo para grande y ahora yo soy un pastor, dice él, y estoy cumpliendo con mis padres ahora, gracias a que ellos nos corrigieron. Cada hijo es individual en su carácter, tiene su personalidad y su identidad que los distingue de ambos. Y a eso usted no vaya a desapreciar a uno porque el uno es menos que el otro, que es distinto que el otro. Debe amarlos parejo, como tal, con su personalidad como buenos hijos. Así que hay que dejarles un buen ejemplo a nuestros hijos para que modelen la vida, para que sigan un buen ejemplo de vida en la tierra. Avancemos, pasemos ahora a la quinta parte, que es el rol de los hijos en la familia. Dejemos ahora el papel de los padres, ahora pasemos al papel de los hijos. Ahora viene cómo los hijos van a responder, qué van a hacer, cuál es su función. Pero antes de eso vamos a ver qué lugar tienen ellos en los hijos, en la familia, perdón, en el hogar. Ellos tienen un lugar en la familia, tienen privilegios en la familia, tienen un valor en la familia, valen, están ahí porque ocupan un lugar importante. Y según el Salmo 127, 3-5, hay una lista que aparece aquí. ¿Cuál es el valor de ellos? ¿Cuál es el lugar de ellos en la familia? Son herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué está diciendo? Que son la bendición de Dios.
son el regalo de Dios, son herencia. Decía un hijo de aquí de Estados Unidos: papi, te van a llegar a entregar un montón de llaves allá en la casa. Ve a abrir la casa allá en Comalapa, hay una mansión para ti y es mi regalo para ti. Y ya estaba la llave de la cocina, la llave de los cuartos, la llave de los baños, la llave de la cochera, la llave y un montón de llaves. Y dice, una gran mansión, no sé cuántos miles de pesos. Porque los hijos son herencia ¿de qué? De Jehová, son bendición. Pero no estés pensando solo en la bendición material, sino en el sentido espiritual que Dios te regaló en la familia. Son una bendición para ti. Te van a cuidar quizá cuando seas viejecito, o de repente te van a sacar y te van a correr de la casa, tú no lo sabes. Depende de tu papel que estás desempeñando, para bien o para mal. Son el fruto del vientre. Ese es el lugar, el valor que ellos tienen en la familia. El fruto del vientre, o sea, los hijos que Dios me dio, son el fruto del vientre. Son alguien especial a quien debo tratarlo bien. Son como flechas en manos del valiente. Aquí hay una aplicación de las flechas en manos del valiente. ¿Qué quiere decir? Significan dos cosas: que hay que prepararles para que alcancen su objetivo en la vida. Es como cuando un flechero va a tirar, le va a dar al blanco, porque está preparando para dar al blanco. Entonces nosotros tenemos que prepararlos para que alcancen su objetivo en la vida. Segunda aplicación: son un medio para protegerse y tener apoyo en la medida que uno envejece. Por eso dice, son como flechas en manos del valiente. Son un medio para protegerse y tener el apoyo a medida que envejece. Envejece uno, envejecen ellos. Se deben proteger y aprender a ser verdaderos guerreros en su vida. Son como plantas de olivo, dice el Salmo 128:3. Alrededor de tu mesa son como plantas de olivo. Las plantas de olivo en un jardín o las plantas en un jardín que estén bien regadas con su agua, con su tierra negra, con su abono y bien limpiada del monte y todo. En un jardín están hermosos las plantas, con un tallo grueso, bien elegante, son vigorosos esas plantas, son hermosos, no están marchitados. Dice que así son los hijos en tu familia, alrededor de tu mesa, son hermosos, florecen cuando tú los llames a comer y juntos en familia disfruten de una comida. Eso es un lugar importante que ellos ocupen. Y para los abuelos o los viejos, dice, son corona de los viejos. Qué bueno, hermanos, que ellos ocupen un lugar. Ahora, si ocupan un lugar importante, también tienen obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen los hijos? ¿Qué obligaciones tenemos como hijos? Número 1, debemos honrar a los padres. Como hijos debemos honrar a nuestros padres, porque es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Éxodo 20:12. Ese fue lo que Dios pidió al pueblo de Israel. Y eso es aplicado en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:2 y 3. Honra a tu padre. Si se dijo allá en la ley, cuando Dios dio los 10 mandamientos, no ha caducado: honra a tu padre y a tu madre. Sigue diciéndolo en Efesios 6:2. Para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre de la tierra. El honrar a los padres, ganamos largos días y años de vida que nos aumenta el Señor, por honrar a los padres. Pero por deshonrarlos te va mal y pueda que Dios te corta la vida en un pequeño descuido, porque no estás honrando a tus padres. Pero si tú honras a tus padres, los respetas, los ayudas, los saludas y los valoras, entonces serás un buen hijo y tendrás larga vida.
Y por eso la bendición de Dios dice que tenemos derecho de ver a nuestros hijos hasta la cuarta, ¿qué? Generación. Habrá bendición hasta la cuarta generación. Y si no estás haciendo bien, va a haber maldición hasta la cuarta generación también. Así que, hermanos, el honrar a los padres es importante. Quiere decir que en la vida nos va a ir bien honrando a nuestros padres. Aquel honor se expresa en respeto, reverencia. O sea que hay que respetarlos, hay que reverenciarlos y apreciarlos cuando los padres aún no lo merecen, porque no somos merecedores como padres, porque fallamos muchas veces. No somos buenos ejemplos muchas veces, pero aún así hay que respetar y apreciar y reverenciar a nuestros padres de una manera especial para seguir en el camino de esta vida que nos espera con una buena familia. Segundo, como hijos deben obedecerlos a los padres, no solo honrarlos, sino obedecerlos. Ya leímos la lectura, hermanos, cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Si se da cuenta, porque es justo. ¿O es injusto? ¿Qué creen ustedes? Es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres porque es justo. Este principio, hermanos, entonces es de la obediencia y eso agrada al Señor. Entonces, Pablo opina, dice que la rebelión contra los padres proviene de la mente reprobada y merece el fuerte castigo. Según Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Si se da cuenta, entonces, cuando hay una mente reprobada, hay rebelión. Y cuando hay rebelión, los hijos se rebelan, esos hijos merecen realmente un castigo, un fuerte castigo. Y ese castigo puede venir por Dios como consecuencia de la rebelión. Por eso es bueno la obediencia. Yo aplaudo cuando hay una iglesia obediente. Yo aplaudo cuando hay hijos obedientes. Yo aplaudo cuando la gente está obedeciendo a Dios de una manera especial. 3. Otro papel de los hijos es que deben seguir las instrucciones de los padres de una manera especial. Cuando la Biblia menciona que los hijos deben seguir las instrucciones de los padres, se refiere directamente a las instrucciones de la ley moral, la sabia enseñanza de las verdades eternas de Dios. Cuando el escritor de Proverbios se presenta como un padre sabio y habla de guardar mis mandamientos y mi ley, él está solamente proyectando sus instrucciones a base de las divinas. O sea, tanto las humanas como las divinas, pero sus instrucciones humanas son a base de las leyes divinas. ¿Qué dice Proverbios 3:1? ¿Lo saben de memoria? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, ¿qué? Guarde mis mandamientos, porque largura de días, otra vez, mire, y años de vida y paz te aumentarán. No te olvides de mi ley, dice el Señor. ¿Y cuál es la ley del Señor ahora, hermanos? La palabra. Aquí están los mandatos de Dios. Tanto las divinas como las leyes humanas. Hay que obedecer y hay que seguir las instrucciones correctas de los padres, porque los padres dan instrucciones correctas en base a la Biblia, en base a la enseñanza. No sea como aquel padre que le enseñó mal a su hijo. Lo sacó a pasear a su hijo a la montaña y le dijo, ¿ves esos árboles? Sí. ¿Ves esas piedras? Son piedras. Y le empezó a enseñar. Y de repente pasó una muchacha por allá en la curva, en la calle. Y ¿ese quién es, papá? Dice, ese es el diablo, mijo. Y cuando llegaron a casa le preguntó, hijo, ¿qué te gustó de todo lo que vimos allá en el paseo de hoy? El diablo, papi. El diablo me gustó más, papi. ¿Era correcta su instrucción? No.
Le tenía que enseñar que era una muchacha creada por Dios, en el plan de Dios. Y que podía él tener a una esposa como ella, pero en el plan de Dios. Pero no le debía decir que era el diablo. Entonces nuestras instrucciones, nosotros como padres, deben ser a base de las instrucciones divinas. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Que no sean las tuyas, sino sean a base de las leyes divinas. Otro padre le enseñó a su hijo en la montaña, allá bajo los cerros, las cuevas. El hijo estaba hablando y se oía su voz, el eco. Y le dice, ¿qué será, papá? Yo quiero saber qué es eso que me responde allá. Se enojó el hijo. A ver, quiero oír, dice. Entonces lo hago y háblale, a ver, dice. Le habla el hijo y le empieza a tratar palabras malas. Y esas se devolvían. Eres un fracaso, le decía, y regresaba, eres un fracaso, el eco. Y le dice el hijo, el padre al hijo, hijo, ese se llama eco, es lo que te regresa la vida de lo que tú das. Si tú dices, eres un campeón, vas a ver que te va a regresar lo mismo. Entonces gritó, eres un campeón. Y al ratito viene el eco, eres un campeón. ¡Wow! Es lo que te regresa la vida. De lo que tú das, te regresa la vida. Así que depende de ti. Depende de tus instrucciones. Cuarto, deben ser responsables los hijos con los padres. No solo deben seguir las instrucciones de los padres, sino deben ser responsables con ellos. Cuando las escrituras hacen hincapié en los hijos, deben actuar sabiamente. Están enfocados a las necesidades, que ellos acepten la responsabilidad de sus determinaciones y que muestren prudencia en sus relaciones de una manera muy especial. Responsables a ser dirigidos en la palabra de nuestro Dios. Y 5, deben valorar los hijos a los padres. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza ¿de qué? De su madre. ¿Y usted cree que solo para la mamá? Estaba pensando yo, ¿por qué no dijo es tristeza también de su padre? ¿Será que solo para la mamá es tristeza? También el papá. Alegra al padre. Entonces el hijo que no es sabio no alegra al padre. Ni le da alegría a la madre, es tristeza. Va a haber una madre llorando por un hijo que está en desastre, en problemas. Porque un hijo no valora a sus padres. No le da el valor que ellos necesitan. Dice que cuando son niños dicen a los padres, mi papá es un gran sabio. Pero cuando estudian en la universidad dicen, mi papá es un retrasado mental. Yo sé más que él. Y cuando ya los padres ya están viejecitos, mi papá tiene mucha experiencia. Cuando ya están muertos y enterrados, dice que los hijos dicen, hasta ahora entiendo que mi papá era un gran hombre. ¿Cuánto daría por un minuto por estar con él? ¿Por qué no lo valoró en vida? ¿Por qué no disfrutó a sus padres en vida? ¿Por qué no los abrazó en vida? ¿Por qué no les dio un abrazo o un regalo en vida, no de valor, siquiera un dulce, unos chocolates? O traerle un regalo, apreciarlo a papá. O no necesita papá un regalo a veces, necesita que tú le des tu tiempo, que lo vengas a saludar. Y que le digas, ¿cómo está papá? ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué preocupaciones tiene? Quiero que hablemos. Siquiera que usted los salude o los haga una llamada si no lo ha hecho. Llámelo a sus padres y le diga, te quiero papá, te quiero mamá, te valoro. Por ti tengo esta buena vida. Por ti tengo un buen trabajo. Por ti manejo un carro. Por ti ahora voy en la iglesia, tengo un ministerio. Gracias papá. Sufriste sueño, cansancio, desvelo, frío, hambre, sed por mí cuando yo era bebé. Gracias, Padre, yo no sé por qué pasaste. Te valoro.
o aquí te va un dinero, o aquí te va algo. Los padres necesitan que usted los valore ahora en vida y no cuando ya están muertos. No voy a ser como aquel granjero que crió a 3 hijos profesionales y se fueron. Uno fue a tener un cargo en el gobierno, otro fue a poner una granja y otro se fue a vivir a la ciudad lejos. Cuando era el cumpleaños o su cumpleaños de los 80 años, ninguno estaba para celebrarlo, sino los vecinos decidieron celebrar el cumpleaños de ese granjero, solito con su esposa de 80 años. Mandaron carta a los hijos para que vinieran al cumpleaños. No tenían que aportar nada, solo que vinieran al cumpleaños de su padre. Cuando llegó el día de su cumpleaños, aquel padre salió afuera, el granjero, puso su silla en el patio y empezó a esperar. ¿Quién de los hijos se asomaba para abrazarlo? Se asomó un carruaje. Solo venía un siervo con una llave de un carro que le dijo: ten la llave y el carro, te mandó tu hijo, es un regalo. No pudo venir porque está muy ocupado en su papel allá en el gobierno. Quizá vendrá el segundo, dijo el papá, con lágrimas en los ojos, con su llave. ¿Para qué quería más carros si ya tenía 80 años? Se recibió el segundo carruaje, que vino otra llave en una caja. Aquí están tus llaves. Tu hijo no pudo venir porque está muy ocupado allá con los animales, con su granja, y solo te envía estas llaves. Es una casa para ti allá en la ciudad, para que ustedes viven el resto de sus vidas. Una chulada de casa, una mansión. ¿Creen ustedes que lo necesitaba a esa edad? Dijo: tal vez viene el último, el tercero por lo menos, a abrazarme. Esperó, y cuando se asomó una muchacha, bajó de un carro. Tu hijo no pudo venir porque tiene muchos siervos a quien atender, mucha ocupación. No pudo venir, solo me mandó a mí, que yo soy la esposa, estar contigo. Que el padre derramó lágrimas en su cumpleaños. ¿De qué sirvió tener hijos? ¿De qué me sirve mi carro, las llaves, una buena casa, si yo no lo puedo disfrutar? Yo no quería regalos, dijo. Yo solo quería ver a mis hijos. Yo solo quería abrazarlos. Solo quería compartir un momento con ellos. Yo no quería lo que quiero, porque ¿para qué quiero si ya me voy a morir? Tus padres no te piden eso. Tus padres te piden siquiera que los valores en vida. Regálale una flor a tu mamá en vida, un abrazo, porque demasiado tarde puede ser mañana para hacerlo. El valor de la familia hay que abrazarlo fuerte, hay que tenerlo siempre, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve, ¿qué? Perdido. Un día habrá un lugar desocupado. La silla donde estaba papá ya no estará un día. Donde está mamá nunca va a estar un día. Ahora hay que valorarlos. Así que, hermanos, como buenos hijos, antes de ser padres debemos ser buenos hijos para que nos vaya bien. Y en este mundo engendremos una generación bonita según el plan de Dios, con nuestro rol como buenos padres. Cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Yo quiero que cada uno se pruebe a sí mismo. Dice Corintios 11:29. Pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa. No debe comer y participar sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Está bien con el Señor usted? Si no, levante su mano y diga: yo quiero reconciliar con el Señor. Si está bien, dele gracias a Dios. Agradece por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si no está bien, levante su mano y diga: yo me reconcilio.